¿La vida es azar o está predestinada? La curiosidad por conocer nuestro futuro dio lugar a lo largo de la historia a la existencia de oráculos, brujos y videntes. Pero, ¿y si nosotros mismos pudiésemos descubrir nuestro futuro? ¿Estás preparado para comenzar? Aunque existen múltiples técnicas adivinatorias, la que está actualmente más de moda es la denominada Charlie Charlie. Para los pocos que aún no la conozcan, consiste en comunicarse con un espíritu, a través de un tablero que tiene escrito 2 síes y 2 noes, y 2 lápices en forma de cruz, de tal manera que al hacer una pregunta al espíritu, éste responderá a través del lápiz superior, que se desplazará al sí o al no dependiendo de la pregunta que le hagáis. Pero antes de comunicaros con este espectro, debéis saber 2 reglas fundamentales. La primera es que para empezar debéis preguntar a Charlie si quiere jugar. Y la segunda y más importante es que nunca se debe realizar 2 veces la misma pregunta. También os debo advertir que el demonio adopta 1000 formas y que Charlie Charlie es una de ellas. A pesar de eso, muchos se atreven a realizar este ritual, llegando a tener ataques de histeria. Nuestro protagonista llamado Pedro sabía todo esto, y sin embargo, él también quiso jugar, porque a Pedro siempre le gustaron las prácticas adivinatorias y de espiritismo. Por tanto, no iba a desaprovechar la oportunidad de practicar Charlie Charlie. Es momento para jugar. El día que lo realizó por primera vez, empezó preguntando sobre el amor, el dinero y el trabajo, pero lo que más curiosidad le despertaba era saber sobre su propia muerte, porque ésta lo tenía totalmente atemorizado. «¿Me voy a morir este año?», preguntó Pedro. Le contestó un sí. Después del sobresalto inicial por la respuesta, la curiosidad de Pedro aumentó y siguió preguntando. «¿Moriré de manera natural?». La respuesta fue un no. «¿Moriré de un accidente?». «No». Entonces pronunció la pregunta que le estremecería. «¿Moriré asesinado?». A lo que Charlie dijo sí. Abandonó el juego y aunque quiso olvidarse de esa experiencia, no pudo, porque algunas noches sufría pesadillas en las que escuchaba una voz que le decía: «Te van a matar». Por el día, la vida de Pedro transcurrió con normalidad, hasta que una persona cambiaría su rutina diaria. Aunque estaba casado, una compañera de trabajo llamó su atención y se convirtió en amante de ella. Un día accidentalmente su mujer vio un mensaje en su teléfono con el que descubriría la infidelidad de Pedro. Se produjo una terrible pelea en la que su esposa le dijo que si no era feliz con ella, no lo sería con nadie, y le advirtió que si seguía con su amante, sería capaz de matarlos a los 2. Esta discusión y las voces que no cesaban por la noche retumbando en su cerebro, «Te van a matar», no hicieron más que angustiar a Pedro por la posibilidad de sufrir una muerte violenta. La inquietud se apoderó de su vida. Pedro dormía nervioso y pasaba el día imaginando en cómo lo matarían. Esa última duda quedaría resuelta días más tarde, cuando estaba en su casa con su mujer. Una pequeña discusión mientras ésta portaba un cuchillo cuando cocinaba despertaron las alarmas de Pedro, que imaginó que sin duda ese sería el momento del fatal desenlace en el que su esposa acabaría con él. En ese preciso instante se levantó de su asiento, le arrebató el cuchillo y la apuñaló. Su mujer pasó unos minutos agonizando antes de morir. Pedro entró en shock y se desmayó. Cuando despertó, vio el cuerpo ensangrentado de su esposa y supo que no se trataba de una pesadilla. Se imaginó que lo llevarían a la cárcel y que nunca más volvería a ser libre.
no podía permitir que esto sucediera y decidió que tenía que ocultar el cadáver de su mujer. Esperó a que llegara la noche. Su intención era enterrarla en el Monte de la Candela, donde se decía que brujos y magos practicaban la magia negra. Por este motivo, a nadie se le ocurriría ir a ese lugar por la noche. Cuando oscureció, condujo su vehículo hasta la base del monte, sacó el cadáver del maletero y lo arrastró a lo largo del bosque. Era un día de luna llena, y la luz que desprendía se colaba entre los árboles produciendo sombras fantasmales. Cuando llegó a un lugar que le pareció adecuado, cavó con una pala lo más hondo que pudo e introdujo a su mujer en el interior. Para cuando lo cubrió con tierra y maleza, la crispación de Pedro había llegado a extremos insoportables, ya que pensó en su escalofriante situación. Había matado a su mujer y se encontraba en el bosque más siniestro que conocía. En ese preciso momento, cuando estaba regresando a su vehículo, le pareció escuchar un sonido extraño. Y su sexto sentido parecía indicarle que algo le estaba siguiendo. Empezó a acelerar el paso, lo que aumentó la sensación de ser perseguido. Incrementó la velocidad de su caminata hasta terminar en una carrera incontrolada, en la que tropezaba con ramas y troncos que iban quebrándose a su paso. La angustia le hacía jadear de manera angustiosa, y cuando creyó que nunca lograría salir del bosque, se encontró de frente con su vehículo. Al día siguiente, Pedro llamó a la policía para comunicarles la desaparición de su mujer y que estaba preocupado por ella. Esta noticia encendió la maquinaria policial en la búsqueda de su mujer. Los investigadores sospecharon de Pedro, pero tras varios interrogatorios no encontraron pruebas ni argumentos sólidos para inculparlo en la desaparición de su mujer y le dejaron ir a su casa. Aunque todo parecía haber salido bien, Pedro empezó a sentir remordimientos de conciencia. Aparte de esta lucha interna dentro de su cerebro, increíblemente, las voces que escuchaba por las noches no cesaron de decirle: «Te van a matar». Pedro creyó que la única solución a sus inquietudes era volver a jugar a Charlie Charlie, y así preguntarle a este espíritu demoníaco cómo se encontraba su mujer. De nuevo ante el tablero, preguntó: «Charlie Charlie, ¿puedo jugar contigo? ¿Me odia mi mujer? ¿Está en el cielo? ¿Está en el infierno?». Tras estas desconcertantes respuestas, si quería saber cómo estaba su mujer, debía comprobarlo por sí mismo. Por tanto, Pedro decidió ir a visitar la tumba de su mujer. Esa noche volvería al Monte Candela. Después de una larga caminata entre la espesura del bosque, al fin llega al lugar en donde estaba enterrada su esposa. Todo parecía estar como lo había dejado. Empezó a excavar hasta que encontró el saco en el que había dejado a su mujer. Pero algo no iba bien. Sorprendido, descubrió que no estaba el cuerpo, pero la bolsa no estaba completamente vacía. Asustado, observó que en su interior contenía un sobre, y en él estaba lo más aterrador que puede conocer un hombre, que es saber sobre su propia muerte. Cuando se sobrepuso del susto, agarró la nota que contenía el sobre y la leyó. ¿Aún crees que te hace falta jugar al Charlie Charlie para saber quién te va a matar? Antes de daros la moraleja, os agradecería que le dierais me gusta al vídeo, lo compartierais en vuestras redes sociales y os suscribierais a mi canal. Será más provechoso que jugar al Charlie Charlie, porque hoy hemos descubierto que el que sea bueno o malo tu futuro no depende de un espíritu,
sino de ti.